miércoles, la última del año, y esta vez a cargo del servicio de pediatría y sus residentes mayores. Así que adelante cuando queráis. Bueno, buenos días. Soy Katia López, residente de cuarto año de pediatría, y junto a mis compañeras Andrea y Carmen, y en nombre también de las dos jóvenes que no han podido venir, Maite y Valeria, vamos a presentar la sesión de nuestro servicio, que se llama Diabetes, llegar a tiempo, y ahora veréis por qué. Muchos os sentiréis identificados seguramente con esta imagen, pero prometo que va a ser muy corta y espero que se haga lo más amena posible. Así que doy paso a mi compañera Andrea. Bueno, empezamos. Mi parte es la introducción. Vale. La diabetes tipo 1 es una de las enfermedades crónicas más comunes de la infancia. Se presenta fundamentalmente en edad pediátrica, pero es verdad que en una cuarta parte de los casos el diagnóstico ya se realiza de adultos. Lo que es la incidencia de la diabetes depende de múltiples factores. En primer lugar tenemos la edad, que según la Sociedad Española de Diabetes en el 19 establece que la edad media de diagnóstico en edad infantil sería de unos 5 años, pasando a unos 19 años y medio más o menos en lo que sería ya los adolescentes y adultos, sin referir ningún tipo de diferencia en cuanto al sexo. Luego, por otra parte, la susceptibilidad genética y la etnia, probablemente en relación con polimorfismos genéticos en lo que es el complejo mayor de histocompatibilidad, y luego tenemos la geografía. Según la Federación Internacional de Diabetes, Europa sería la zona con una mayor prevalencia de casos de diabetes, con 295.000 pacientes entre 0 y 19 años con diabetes tipo 1, con una incidencia de 31.000 casos nuevos anuales. En cuanto al riesgo, el riesgo estándar, por así decirlo, de desarrollar diabetes en una persona base sería de un 0,3-0,4%. Sin embargo, este riesgo, como yo creo que es bastante conocido, aumenta en los casos de antecedentes familiares, ¿no? En concreto, pues si tenemos un hermano afecto de diabetes, este riesgo se aumentaría un 8% y ya se dispararía hasta un 50% en caso de que este hermano fuera un gemelo idéntico. Si bien es cierto que este aumento de riesgo es muy conocido e importante, únicamente este grupo de pacientes representaría un 10 o un 15% del total de los casos. Es decir, hasta un 90% de los pacientes con diabetes no presentaría ningún tipo de antecedente familiar. Serían casos de nuevo, por así decirlo. En cuanto a la etiopatogenia de la diabetes tipo 1, sabemos que el origen es autoinmune y se produce una destrucción de las células beta del páncreas, que son las encargadas de producir insulina, con lo cual pues, se produce un déficit de esta hormona y cabe pensar así a priori que el tratamiento tiene que ser sustitutivo. La interacción entre los factores genéticos y los ambientales juegan un papel crucial en lo que es la etiopatogenia de esta entidad y se habla de una especie de predisposición genética sobre la que actuarían diferentes factores ambientales tipo infecciones, nutrición, exposiciones a diferentes ambientes. Y esto desencadenaría una respuesta inmune que sería, en este caso, inadecuada. Ya en su momento, el New York Times publicó esta reflexión acerca de la posible implicación que podría tener el COVID como una infección vírica en lo que es el desencadenar una futura diabetes en pacientes, eso sí, con una genética ya establecida de base. Vale, llegados a este punto, también sabemos que al menos unos 5 años antes de que se desarrolle la enfermedad, ya el páncreas empieza a sufrir esas lesiones de las que hablábamos, esa agresión, ¿no? Esto lo que mete a los pacientes es en una especie de riesgo continuo que va aumentando de forma paulatina y los pacientes empiezan a tener únicamente, entre comillas, riesgo a ya ser finalmente enfermos pasando por diferentes estadios. En esta línea, la Asociación Americana de la Diabetes establece tres diferentes estadios. Estaría el estadio número 1, en el que tendríamos 2 o más anticuerpos y en el que el paciente sería asintomático y, por lo tanto, en ese mismo estadio, lo que es el metabolismo de los hidratos de carbono sería totalmente normofuncionante. Ya pasaríamos al estadio número 2, en el que el paciente, manteniéndose asintomático igualmente, ya ahí el metabolismo empieza a alterarse y los valores de glucosa son anormales. No son normales ni llegan a ser totalmente patológicos como para catalogarlo de diabetes. Y ya por último pasaríamos al estadio 3, que este es el ya más conocido, como que aquí ya podemos decir que el paciente es enfermo, ya presentaría diferentes criterios analíticos bioquímicos, más o menos lo que es la clínica cardinal. Aquí un poco, porque sí que va a tener especial interés en nuestra sesión lo que es el estadio 2, que sería como el prediabetes, por así llamarlo, es lo que se conoce como, que a lo mejor no estamos tan acostumbrados a este término, la disglucemia, ¿no?
que serían pues valores de glucosa en ayunas pues entre 100 y 125, ¿no? Que no llega a ser todavía ahí en rango de diabetes, o en relación con la sobrecarga oral de glucosa 2 horas después por debajo de 140, 199, y a los 30, 60 o 90 minutos pues superiores a 200, o valores de glicada entre 5,7 y 6,4%. Vale, ya nos ha contado mi compañera que ahora sabemos que la diabetes no es algo puntual, sino que es un continuo que va desde tener estadios precoces en los que todavía no tiene la enfermedad, solamente tiene riesgo, hasta presentar una clínica, ¿no? Una hiperglucemia. ¿No sería ideal de toda la población general poder identificar aquellos que tienen riesgo en etapas todavía tempranas y así poder hacer un abordaje diagnóstico terapéutico eficaz y precoz? Entonces, en relación a esto, antes de empezar mi parte, queremos hacer son 3 preguntas, ¿vale? Pero para que os impliquéis un poco, solamente lo único que necesitamos es la linterna del móvil. La pregunta va a ser verdadero, la respuesta va a ser verdadero o falso. Si consideráis que es verdadero, tenéis que encender la linterna, y si consideráis que es falso, pues no tenéis que hacer nada. Esta es la primera pregunta. ¿Sabéis si existe en España un cribado para la diabetes tipo 1? Un poco de participación, por favor. Que es corta la sesión y no pido mucho. Vale, pues supongo que no lo sabéis, así que no existe en España ningún cribado de diabetes. En otros países como en Italia sí que se está empezando a hacer, pero aquí todavía no. Se propone para el año 2025, todavía no ha salido la guía de la ADA, de la Asociación Americana de Diabetes, que propone hacer este cribado en niños, adolescentes y adultos que tengan riesgo. ¿Y qué quiere decir estar en riesgo? Pues para eso tienes que tener antecedentes familiares de diabetes tipo 1 o tener alto riesgo genético. Aquí nos implican mucho. Es verdad que las guías previas de 2024 decían que tener alto riesgo genético es tener un HLA de riesgo, pero ahora, como sabe que hay otras alteraciones genéticas implicadas, pues no especifican qué alteraciones se deben medir. ¿Y a qué edades? Pues según esta curva de ROC, lo que tendría más sensibilidad y especificidad sería detectarlo a los 2 y a los 6 años, porque se sabe que aquí se da la oleada de seroconversión y los niveles de anticuerpos son más altos y por tanto sería más fácil detectarlo. Y además a estas edades todavía podríamos evitar que desarrollaran clínica y que debutaran con cetoacidosis. Vale, ya sabemos a quiénes lo tenemos que hacer y cómo hacemos el cribado. Pues simplemente con una analítica sanguínea o bien con una muestra capilar sería suficiente. Tendríamos que medir los anticuerpos que actúan contra los antígenos más frecuentes del páncreas, ¿vale? Según las guías que están por salir de 2025, los que tendríamos que medir serían los 3 que aparecen arriba, que son los anti-IA2, los anti-GADA y el transportador de zinc. Aunque destacan sobre todo los IA2 porque eso es lo que indican una progresión más rápida. Siguiente pregunta. Tienes un primo de 5 años al que le han detectado anticuerpos positivos y esto implica que tiene más riesgo de diabetes o no. Vale. Eso es. Sí, tiene más riesgo de diabetes. Y entonces, ¿ahora qué hacemos? Sabemos que tiene más riesgo y como todavía es pequeño podemos esperar y empezamos a monitorizar la glucosa más adelante o empezamos a hacer algo. Pues mejor vamos a prevenir y vamos a empezar a monitorizar ya la glucosa, ¿vale? ¿Por qué? Primero, porque sabe que el 100% de los pacientes que tienen anticuerpos van a desarrollar la diabetes, el estadio clínico, y porque si yo empiezo a detectar antes de que presenten síntomas, voy a conseguir que menos debuten con cetoacidosis, y se sabe que el 70% de los pacientes debutan con cetoacidosis. Y esto, como vemos en el gráfico, que nos presenta a lo largo del tiempo cómo serían los niveles de glicada, la curva superior que aparece en morado son aquellos que presentan cetoacidosis y se ve que a largo plazo presentan niveles de glicada más altos y esto se asocia con mayor comorbilidad a largo plazo, ¿vale? Y el hecho de evitar cetoacidosis va a hacer que tengan menos ingresos y menos episodios de hipoglucemia. Además, tener anticuerpos positivos es un criterio definitorio para poder acceder a las nuevas terapias que os van a contar a continuación. Y si yo detecto a los pacientes antes de que tengan síntomas, me puedo ir adelantando a explicarles cómo va a ser esa terapia con insulina y ya llegar a tiempo y con ello aprendido para cuando tengan que ponérsela. Y con todo esto voy a evitar, como hemos dicho, todas las comorbilidades que se asocian a la diabetes a largo plazo. Ya sabemos a quiénes, sabemos cómo lo vamos a hacer y ahora, ¿cómo lo vamos a monitorizar? Pues salió un consenso este año que nos indica varios métodos para poder medir la glucosa, pero el gol estándar sigue siendo la sobrecarga oral de glucosa, aunque se cree
que en un futuro próximo la monitorización continua de glucosa podrá sustituirla. Esto ya lo hemos dicho, vamos a monitorizar a aquellos que tengan riesgo. Y riesgo es todo lo que sea antes de presentar clínica, antes del estadio 3, lo vamos a monitorizar. Incluyendo niños, adolescentes y adultos. ¿Por qué a los niños? Porque se sabe que son los que tienen más riesgo de progresión, son los que además progresan más rápido y con una enfermedad más agresiva. Y a los adultos, ¿por qué? Porque se sabe que el diagnóstico de diabetes sigue siendo más frecuente todavía en la edad adulta. Lo que pasa es que solamente se incluye hasta los 45 años porque todos los ensayos clínicos han demostrado que disminuye la cetoacidosis hasta esa edad. Solo se han incluido pacientes hasta esa edad. ¿Y cómo lo vamos a monitorizar? ¿Con qué frecuencia? Pues depende del riesgo. Si ya sabemos que tener un único anticuerpo da menos riesgo de progresar que tener múltiples, pues le vamos a dar más margen, ¿no? Se compara que a los 10 años, si tienes un único anticuerpo, vas a tener un 15% de riesgo de progresión frente a un 70% si tienes varios. ¿Y cuándo vas a progresar? Yo sé que tengo anticuerpos positivos, pero ¿cuánto tiempo? Pues la mayoría en los 2 primeros años van a desarrollar esa diabetes. Por eso ahí la monitorización va a ser más estrecha. Y si tengo un único anticuerpo, no solo puedo progresar a diabetes, sino a tener varios anticuerpos. Y esto ocurre sobre todo en la edad preescolar, en niños pequeños. Como siempre, ser más pequeño da más riesgo de progresar. Y así como curiosidad, saber que cuando son más pequeños, el anticuerpo que indica mayor riesgo de progresión es el IA y cuando son más mayores, el GADA. Y ya, 2 diapositivas, una de niños y adolescentes y otra de adultos, sobre cómo monitorizar y termino. Entonces, así a grandes rasgos, si tengo un único anticuerpo, como hemos dicho, que tengo menos riesgo, pues le voy a dar más margen. Cada 6 meses, 1 año. Y si tengo muchos anticuerpos, cada 3, 6 o 12 meses, porque tengo más riesgo. ¿Y en adultos cómo se haría? Pues se sabe que ellos, normalmente los adultos, tienen menos adherencia a realizarse esas sobrecargas orales de glucosa y aunque yo espacie el tiempo, se ha demostrado que puede prevenir la cetoacidosis. Entonces, se puede espaciar hasta anualmente o 3 años y en caso de múltiples anticuerpos, 6 meses, 1 año. En caso de que tuvieran factores de riesgo de progresión, pues obesidad abdominal, por la edad o que ya tengan alteraciones glucémicas, se puede estrechar este margen. Vale, todo esto del cribado, como diréis, está muy bien, ¿no? Pero todo esto tiene un coste. Implicaría además a gran cantidad de profesionales sanitarios que deben ser conocedores de qué es el cribado, qué implica y cómo se debe hacer. Puede crear ansiedad no solo en el paciente, sino también en los padres, en nuestro caso, porque saber que tienes anticuerpos y que eso te da riesgo de una enfermedad, pero no saber cuándo la vas a desarrollar, te puede crear ansiedad. Y luego no se sabe muy bien dónde se realizaría, si en atención primaria o en especializada. Probablemente los estadios más precoces, hasta que presenten clínica, se podría hacer en primaria, pero todavía no hay, se están creando todavía grupos de trabajo de enfermería, medicina, psicología, para establecer dónde se realizaría. Y ya, última pregunta y de paso a mi compañera. ¿Sabéis si hay algún tratamiento preventivo para la diabetes? Vale. Bueno, pues ya han explicado mis compañeras, ¿no? Y sabemos que la diabetes es una enfermedad crónica con un gran componente autoinmune, la que, como bien ha explicado Katia, hay muchos anticuerpos que van a actuar frente a nuestras células beta, destruyéndolas. Entonces, si ya conocemos a estos anticuerpos, que son, digamos, nuestros asesinos del páncreas, ¿por qué no detenerlos? ¿Por qué no buscar terapias que modifiquen la enfermedad? Y bueno, llegar con ella a retrasarla, incluso a evitar la progresión a estadios clínicos más avanzados. Pues esto es algo que se viene estudiando desde los últimos 30 años. Ha habido múltiples terapias que se han sometido a estudio, pero hasta ahora la única que realmente ha demostrado resultados eficaces y es la única que actualmente se encuentra aprobada es la terapia con el teplizumab. El teplizumab es un anticuerpo monoclonal anti-CD3, entonces lo que va a hacer es modular la respuesta inmune de nuestros linfocitos T frente a esas células beta. Los va a estabilizar y va a controlar esa apoptosis de las células beta, evitando su destrucción. Entonces, bueno, esto retrasaría el desarrollo clínico de la diabetes a fase en estadio 3. Esto no es nuevo, estas terapias anti-CD3 se vienen estudiando ya desde los años 90, pero bueno, no fue hasta noviembre de 2022 cuando por primera vez la FDA aprueba su comercialización.
La EMA todavía no lo ha aprobado, pero se prevé que en el año que viene, como mucho 2 años, también la apruebe para su comercialización aquí en Europa. En cuanto al precio, pues bueno, sería de unos $200.000 cada terapia. Y esta es la noticia del primer paciente que fue en Estados Unidos que recibió esta terapia y que fue en el año pasado. Entonces, bueno, ¿quién sería el candidato a recibir este fármaco? Pues la FDA lo ha aprobado a pacientes con antecedentes de diabetes que se encuentren, ¿no?, en estadio 2, que si recordáis eran aquellos que tienen 2 o más anticuerpos positivos y que se encuentran en un estado de biglucemia y tienen que ser mayores de 8 años. ¿Y cómo se va a administrar este fármaco? Pues bueno, la administración es sencilla. Consiste en infusiones que se van a administrar de forma consecutiva durante 14 días y de forma intravenosa. Dura 30 minutos la infusión y ya pasan estos 14 días y no habría que volver a administrar más el fármaco, una terapia única. Entonces, bueno, ya vamos un poco a lo interesante. ¿Cuáles son los resultados que ha aportado el teplizumab? Este fue uno de los primeros estudios que salieron, que fue publicado por el New England en el 2019. Fue un estudio en el que participaron varios países del mundo, Estados Unidos, Canadá, Alemania y Australia, y duró 7 años. Entonces, se incluyeron a familiares de pacientes con diabetes que se encontraban en el estadio 2 de la enfermedad y que eran mayores de 8 años. Al final se reclutaron un total de 76 pacientes y, así como dato, el 72% de ellos eran menores de 18 años. ¿Y qué valoraron ellos? Pues valoraron el tiempo transcurrido desde la aleatorización y administración o no del teplizumab hasta el desarrollo, o sea, de la fase 3 de la diabetes. ¿Y cómo lo hicieron? A través de sobrecarga horaria de glucosa. La primera la hacían a los 3 meses de la administración o no del fármaco, luego a los 6 y luego iban haciendo de forma consecutiva cada 6 meses. Y en cuanto a los resultados que los que se obtuvo, pues bueno, aquí en esta gráfica podemos ver y comparar que los pacientes que recibieron terapia con teplizumab tardaron una media, o sea, la mediana es de 48,4 meses en desarrollar una diabetes en estadio 3, comparándola con los 24,4 meses que tardarían a los que se le administró el placebo. Si vemos, entonces la diabetes se retrasaría unos 2 años. Y a efectos totales, al final del estudio, un 43% de los pacientes a los que se le administró el teplizumab acabó desarrollando la enfermedad, frente a un 72% de los que no la recibieron, que recibieron el placebo. Quiero dejar claro que el teplizumab no cura la diabetes, pero bueno, sí que vemos que retrasa la enfermedad unos 2 años. ¿Y qué efectos adversos va a tener este fármaco? Pues bueno, como buen anti-CD3, lo que más se han descrito son linfopenias. Además, linfopenias que te dicen los estudios que a las 6 semanas se acaban resolviendo de forma espontánea. Y luego también, así como más comunes, ras cutáneo y dolor de cabeza. Entonces, bueno, la verdad que parece un fármaco bastante seguro. Y ya para acabar, os dejo con Andrea. Nada, 3 últimas ideas ya para llevar a casa, que sería que la diabetes tipo 1 es una enfermedad que conlleva una alta mortalidad, que su cribado reduciría los episodios de cetoacidosis y, por tanto, las consecuencias de la hiperglucemia a largo plazo, y que sí que hay una terapia que retrasa la aparición de la enfermedad y la detección de los pacientes en ese estadio 2 del que hablábamos podría beneficiarse pues, del tratamiento con el teplizumab. Esa es la bibliografía que utilizamos y ya, muchas gracias. Interesante. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una, Carmen. Esto, el teplizumab, 200.000 euros. Interesante. A 2 años, ¿no? ¿Qué beneficio? O sea, se ha demostrado que el aporte de esos 200.000 euros son económicamente eficiente. Sí, también depende un poco cómo lo veas. Al final yo creo que cualquier persona que conozca a un paciente diabético, el evitarle 2 años de esa enfermedad con todo lo que implica a nivel de calidad de vida, también luego de recursos sanitarios, yo creo que a grandes rasgos sí que acaba mereciendo la pena. Es verdad que solo son
2 años, pero bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Nada. Pues lo dicho, enhorabuena por la sesión, chicos. Y al resto, nos vemos la semana que viene. Disfrutar de la Navidad y esas actividades.